algunas personas cuando usted participó por primera vez en las elecciones en nuestro país? ¿Quiénes y de qué manera influyeron? Gracias. Yo diría que fundamentalmente fueron dos tipos de personas, por decir así. En primer lugar, mis padres. Mis padres son unas personas, muy creyentes, muy participantes en movimientos de iglesia y todo. Bueno, antes más que ahora. Pero ellos nos enseñaron mucho precisamente a sensibilizarnos un poco de la realidad nacional, de esos momentos que Rosalina dice y los que el padre también contaba. Tanto así que me acuerdo muy bien que estando yo más o menos en la edad de ustedes, llegó a mis manos un libro que escribió el padre Ricardo Falla, que son de esos libros que lo dejan a uno marcado. Se llama Masacres de la Selva, donde me ayudó a entender un poco la realidad verdadera que estaba pasando por esos momentos, o la que había pasado y no me había dado cuenta. Habían relatos donde decía lo que estaba sucediendo en pueblos en el interior del país, y cuando uno sacaba recorrido, pues yo ese día he estado celebrando mi cumpleaños con mis cuates en algún lugar. Eso es un poco lo que decía el padre. Y pues mis padres me encarrilaron mucho por ese lado. Ellos me ayudaron mucho también en función a que con ellos hacíamos muchas excursiones por el interior del país, conocer la otra Guatemala. Y por otro lado, me acuerdo muy bien cuando fue la época del terremoto del 76, ellos nos impulsaron a los hermanos, somos 5 hermanos hombres, yo soy el cuarto de 5, a ir a hacer un poco de labor humanitaria a San Juan Zacatepeques. Nosotros vivíamos una granja por allá por San Juan Zacatepeques, y nos tocó momentos bien duros donde teníamos que ir a escombrar en el cementerio, a armar letrinas, a armar fosas sépticas. Era realmente muy impresionante. Entonces yo creo que ellos en gran parte influyeron mucho y han influido y siguen influyendo mucho en mi vida. Esos son, tal vez diría yo, mis padres, y los jesuitas son algunas personas que han influido muchísimo en el momento, inclusive porque al final del día las elecciones son cada 4 años. Cada 4 años uno oye cancioncitas, colorcitos, papelitos y propaganditas, pero lo que más aprendí de ellos es de ambos, tanto de los jesuitas como de mis padres, es a tener un juicio crítico, a tener un sentido claro de poder cuestionar y cuestionarse las decisiones, no solo dejarse llevar, y eso que yo soy publicista, no solo dejarse llevar por las canciones o por la publicidad, sino que precisamente participar en foros, en diálogos, poder tener la oportunidad de cuestionarle a los candidatos de cualquier tipo de puesto, y poder también uno, a la edad que uno tiene, pues no tiene, a esos 18 o 20 años, uno no tiene todavía la madurez tampoco política como para decir cómo hago para analizar, pero sí cuestionar, estudiar, investigar, no solo porque le digan a uno que este es de izquierda o este es de derecha. ¿Por qué? ¿Qué bueno tiene la izquierda? ¿Qué bueno tiene la derecha? No solo dejarse llevar por los calificativos, sino que también uno hacer su propia tarea. Eso es, diría yo, las cosas que más me influyeron, tanto de los jesuitas como mis padres, aparte de los principios y los valores, es ese juicio crítico, ese ir un poco más allá de lo que uno siempre hace o dice, pasar de ser espectador a ser un poco más investigador, cuestionar y no tener miedo a preguntar, no tener miedo a cuestionar y no tener miedo a decidir y a votar, que eso es lo más importante, participar. Señora Rosalina Tuyo, cuéntenos, ¿por qué participar nosotros los jóvenes en las elecciones de este año? ¿Por qué considera usted que debemos participar? O desde su punto de vista, ¿cómo es que nosotros los jóvenes podemos influir en este proceso, verdad? Yo sí creo muy importante que la juventud ejerza su ciudadanía, porque siempre vemos que, señalar que el Estado solo es el gobierno, son los funcionarios, y no, el Estado somos todos. Y entonces
Creo que es tan importante entonces el ejercer ciudadanía, es decir, no solo ir solo por los colores, las canciones, por lo que dicen los adultos, no solo es ir porque hoy me toca votar. Creo que lo importante hoy por hoy, porque estamos en nuevas condiciones en el país, pero ahora la juventud está en otro contexto, porque en mi contexto de joven era el terremoto, tal vez la pobreza y luego la violencia. Entonces yo creo que no tuvimos una juventud pues como la que ahora tienen ustedes. La oportunidad que ahora tienen, entonces ya no solo estudiar, sino aprender que son ciudadanos de este país. Y entonces el ser ciudadano, entonces también nos llama a ejercer esa ciudadanía y a ejercer sobre todo ese derecho político. Entonces, si nosotros o nosotras sabemos y podemos ejercer esa ciudadanía, entonces tenemos que tener la posibilidad de conocer cuáles van a ser nuestras autoridades. ¿Por qué voy a votar por ellos? ¿Para qué? Si uno sabe por qué eligió, y entonces puedo reclamar posteriormente que la razón por qué yo voto por un X o Y candidato tiene que responder a los ofrecimientos que nos hizo. Entonces es muy importante entonces de ver que en esta juventud haya nuevos valores, haya nuevas formas de respeto a esa pluralidad del país, haya también nueva responsabilidad, porque la responsabilidad comienza conmigo. No vamos a exigirle al otro responsabilidad si nosotros no somos responsables. Yo recuerdo, tal vez tenía o 38 o 39 años, por primera vez fui a votar. Y entonces, todos los años que pasó, pues porque no es que no nos interesaba la política. Yo creo que nuestros papás sí siempre iban a votar, pero de nosotros nunca salió pues de que, bueno, ahora hay que votar, sino porque reinaba un miedo. Hoy también yo no puedo decir, ahora sería una falsedad decirle que ahora no tenemos miedo. Creo que también ahora tenemos miedo, pero por lo menos hay un proceso de libertad en la cual pues podemos actuar ya libre, pero conscientemente, para fortalecer esta débil democracia que tenemos ahora. Él o la joven que vive en usted, ¿qué le recomienda a los jóvenes de este salón? Sabiendo primero de que son de épocas distintas, ¿verdad? Conociendo también historias distintas y compartiendo con nosotros en base a su experiencia, porque nosotros necesitamos saber como jóvenes qué es lo que realmente debemos hacer en este panorama, ¿verdad? En este contexto. Tal vez es la pregunta más difícil de todas, porque no hay peor cosa que darle un consejo a un joven. Estos que están aquí enfrente dicen, ¿y este viejo qué me tiene que venir a decir a mí? Sí, es cierto, a los 20 años uno cree que se come el mundo y tiene toda la razón, pero bueno, voy a tratar de darles algunos consejos. En primer lugar, amor a Dios. Tengan a Dios siempre en medio de sus vidas y amen a la Virgen María. Eso es algo que es fundamental. Va a sonar un poco cursi porque dice, este viejo ya nos va a comenzar a dar clase de religión, pero no es cierto, es cierto. Cuando uno llega a estas edades se da cuenta de lo imperfecto que uno es. No es tan perfecto como uno se considera a los 18, 20 años. Al contrario, como mientras más adulto es, más imperfecto es. Pero a pesar de todo, si uno lleva a Dios y a la Virgen María en su corazón, creo que es capaz de trascender y de realmente, pues por lo menos dentro de los desvíos que uno tiene, tratar de retomar el rumbo. No es fácil, pero creo que eso es fundamental. Por otro lado,
tener convicción en todo lo que hagan. Esta palabra la creo que estaba mencionando el padre Fay hace un momento, tener una razón de ser, no hacer las cosas solo porque como los demás lo hacen, o porque si no me voy a ver mal, o si no, no voy a ser del grupo, o voy a ser de los rechas o las rechas, o voy a ser de los bullying o todas esas vainas que hay ahora, ¿no? Y tener un objetivo, una razón para hacer las cosas. Piensen, razonen bien antes de hacer las cosas. Y junto con la convicción, tengan pasión, hagan las cosas con pasión. Cuando oigo pasión es comprométanse con lo que hagan, comprométanse con lo que quieran. Entonces hagan las cosas con pasión, no tengan miedo a equivocarse, no tengan miedo a equivocarse. Equivocarse es de sabio, eso sí, no se equivoquen con el mismo error más de 3 veces, porque eso sí es definición de otra palabra. Pero no tengan miedo a equivocarse, sean humildes, sean humildes. Vean para arriba con humildad y para abajo sin prepotencia. Uno siempre tiene que ver arriba porque creo que siempre tiene que ver y aspirar a ser mejor, a poder hacer mejor las cosas. Y si uno lleva una curva ascendente en alguna etapa de su vida, también tiene que reconocer que en algún momento partió de 0 o de 5 o lo que sea, y que hay personas que probablemente no estén en el mismo lugar o en la misma situación que uno está. Pero uno tiene que tener también la sabiduría de ver para abajo y no la prepotencia, que muchas veces eso sucede, que cuando se incursiona en diferentes campos donde el liderazgo es importante, puede ser el campo político, el campo deportivo, el campo lo que sea, se le suben a uno los humos a la cabeza y se le olvida a uno de dónde uno viene, de dónde uno nace y cómo uno empezó. Yo creo que no hay que perder nunca la perspectiva y siempre la humildad es un paso clave. Nunca creer que uno alcanzó el éxito. El éxito no existe. El éxito no es un objetivo, no es una meta. Creo que uno puede mantener haciendo sobre la vida y dejando huella en la vida, pero con mucha humildad. Y no importa el puesto donde uno esté. Otra cosa que me encanta, eso sí me encanta, soy muy inquieto, romper paradigmas. No sé si ustedes han oído eso, la zona de confort. Es que es tan fácil, tan cómodo estar como así se hacen las cosas, entonces ¿para qué vamos a hacerlas diferentes? Hacer lo mismo, tratar de, y esto no es frase mía, es propiedad de Albert Einstein, hacer lo mismo y querer obtener resultados diferentes es definición de locura. Y eso es lo que en Guatemala hemos venido haciendo durante muchos años, tratando de hacer lo mismo y queremos cambiar al país y queremos decir, y es muy fácil tirar las piedras desde la tribuna, pero meterse a jugar en la cancha, eso es lo complicado. Que es muy fácil decir, criticar, pero creo que ese romper paradigmas es parte de los retos que tienen ustedes los jóvenes. Pasar por la vida y no que la vida pase por mí. Eso creo que es muy importante para ustedes y sobre todo en este momento. Tomen el reto de pasar por la vida y de donde ustedes pasen, dejen huella. No que la vida pase por ustedes. Invitarlos a pasar de ser espectadores a pasar a ser actores, a pasar de ser habitantes de este país a ser ciudadanos de este país, a ser activos, a comprometerse, a ponerse retos. Hoy ustedes son el presente, no son el futuro, son el presente. Y mi última reflexión, les digo de todo corazón, Guatemala los necesita. Muchas gracias. Bueno, dentro de la cosmovisión maya, cuando uno llega a la edad de los 50 años, debe cambiar su rol. El rol de educar, el rol de formar, el rol también pues de aconsejar. Yo pasé ya de los 50 años y entonces, y recuerdo en un acto muy, muy especial donde los ancianos me dijeron cuando cumplí los 52 años y me decían, bueno, ahora agradecer por todo tu trabajo que has hecho, pero que a partir de ahora tu rol será otra.
tienen mucha energía y tienen muchos dones y tienen mucha capacidad. O sea, creo que esa